se descubrió América? En 1542. ¿Qué fecha? 9 de noviembre. Pongan ahí. Lo primero, a ver, lo primero que han logrado es, a ver chicos, lo primero que han logrado es que nos sepamos de memoria 28 de julio de 1821 y olvidemos casi por completo 12 de octubre de 1492. Ese objetivo ya lo tienen. Y ese es el objetivo, que olvidemos una parte importantísima de nuestra historia, fundamental de nuestra historia, esencial de nuestra historia. Y fíjense que celebramos las fiestas patrias, pero en octubre pasa desapercibido, 12 de octubre pasa desapercibido. Tendría que ser esa la Semana de la Hispanidad, tendría que ser también como un aniversario. ¿Por qué? Porque en esa fecha llegó la civilización a estas tierras. ¡Ay, profesor, pero aquí había un imperio! Sí, había un imperio, pero había un imperio que estaba en una edad muy atrasada a la que ya estaba Europa. Primer objetivo, que ustedes recuerdan 28 de julio de 1821, no está mal, hay que recordarlo, pero se han olvidado por completo cuando empezó nuestra historia importante también, una historia importante que es el descubrimiento de América. No se olviden, 12 de octubre de 1492. Y luego ya se fue descubriendo todo el vasto continente que ahora llamamos continente americano, ¿no? Que los primeros descubridores pensaban que era la India al principio, pero luego se dieron cuenta que ya eran otras tierras. Entonces, jovencitos, 1492, cuando yo sea ministro de Educación, va a haber la Semana de la Hispanidad. Al igual como hay el mes patrio, va a haber el mes hispano, para celebrar la grandeza de lo que sucedió a partir de esa fecha providencial, ¿no? Una historia que no tiene parangón. Cuando nosotros decimos que estas tierras no eran de España, sino eran España, ¿a qué nos referimos? Que no hemos sido, chicos lindos, primer mito, nunca el virreinato del Perú fue una colonia. ¿Quiénes tenían colonia? Tenía Inglaterra, tenía colonias. Francia tenía colonias. Esos países tenían colonia y otros más de Europa. ¿Qué es una colonia? ¿Qué haces en una colonia? Tú vas, saqueas todo lo que puedes, sacas toda su riqueza y te largas. Y dejas a ese sitio peor de lo que lo encontraste. Si su gente se deja sacar la riqueza, lo perdonas. Y si no se deja, lo matas. Eso hizo Inglaterra, eso hizo Francia en sus colonias. En América del Norte y en el África. ¿En Perú pasó eso? ¿En nuestras tierras hispanas pasó eso? Sí, profesor, nos saquearon. Tu abuelita en bicicleta. Porque aquí los españoles dejaron ciudades muy parecidas a las ciudades de España y mejores todavía, grandes catedrales, hospitales, carreteras, edificios que hasta hoy son la admiración de todo el que viene a visitar Hispanoamérica. No se toma una foto frente a un changarrito por ahí, se toma foto frente a una catedral barroca. Vayan a visitar el Cusco, es una España. Entonces, jovencitos, el que viene a colonizar no deja civilización. El que viene a colonizar no deja aquí huellas. Y España dejó huellas. Tan imborrables son esas huellas que basta con mirarnos al espejo. Mírense al espejo ustedes y yo. No somos indígenas, pero tampoco somos europeos. ¿Dónde exterminaron a los indios? En América del Norte. Ahí sí, los colonos ingleses llegaron y empezaron a exterminar a los indios. Y los que no se dejaban iban relegándolos a la parte oeste, ¿no? Y ahora tenemos a indios allí que están como en reservas. No ha habido allí mestizaje, no ha habido allí una mezcla, porque venía el español, le miraba a la indiecita guapa y se enamoraba. La indiecita le miraba al español así blanquito con su barba, chiquito, grandazo, porque los españoles también son pequeños, hay de todo, y se enamoraba. Pues India, y se enamoraba de su voz. ¿Ven? Hubo problemas para que se enamoren, ¿no? La misma reina dijo que los españoles y los indios, lo llamaban en esos tiempos, se casen, se unan, hagan familia. ¿Para qué? Para que los dos pueblos se hagan hermanos. Y eso es lo que sucedió aquí. Se robaron el oro, ¿no?
Un mito muy extendido. Ay, profesor, se robaron el oro. Españoles traigan el oro, el oro, el oro, el oro, el oro. Estamos ahí con el oro. Pues el oro, jovencitos, se perdió. Las reservas que teníamos se perdió. ¿Saben cuándo? ¿En 1492? No, en 1821. Bolívar y San Martín entregaron el oro así, en bandeja de plata, a los amos, que eran los ingleses. Hay que estudiar. Y a partir de 1821 empezamos a tener una deuda con el nuevo amo, con los ingleses. 1821. Ese concepto de deuda externa no estaba durante el virreinato, porque nosotros éramos España. Y España se desangró aquí. Pero a partir de 1821 empezamos a tener una deuda tremenda. Éramos una nación unida y nos dividieron. Porque decían los antiguos, divide y vencerás. Eso lo tenían muy clarito los amos ingleses, los que querían apoderarse de todo esto. Divide y vencerás. Y de tal manera que nos hicieron enemigos entre nosotros. El peruano enemigo del chileno, el ecuatoriano odiando al peruano, el boliviano al peruano, el peruano al... y así. Cuando lo que nos une todo, nos une la cultura, nos une la lengua, nos une la religión, nos unen tantísimas cosas que estamos ahí. ¿Qué nos diferencia de un chileno? Pues a lo mejor de lo que habla el chileno habla más rapidito, pero ya está, nada más. O los argentinos, oye, che, nada más. Pero no nos diferencia nada más. Entonces, ¿qué han hecho, jovencitos? Nos han metido división entre nosotros. ¿Por qué cuenta esto, profesor? Si esto ya pasó. Claro, la historia no la podemos cambiar, ¿verdad? No vamos a cambiar lo que pasó en 1821 o lo que pasó en 1492, no lo vamos a cambiar. Pero sí es importante estudiar historia. ¿Para qué? Para aprender y no repetir los mismos errores. Si tú falsificas la historia, dominas el presente. Si tú falsificas el pasado, si tú dominas la narrativa del pasado, dominas el presente. Si a ti te dicen que te colonizaron bárbaros, que te exterminaron, etcétera, etcétera, luego vas a crecer resentido, odiando o indiferente a la grandeza de tus raíces. Y eso también es malo. No, pues yo no odio a España, pero eres indiferente, eres ignorante de la grandeza de dónde vienes. Y eso también es malo. Antes nosotros odiábamos. A nosotros nos han criado odiando a España. A ustedes, como ya no estudian, es la indiferencia. ¿Qué pasó aquí? Nada. Cuando te pregunte por el oro, ¿dónde está? En Inglaterra. Y el oro que se sacó durante la colonia, en las minas de Potosí, en todas las minas, una cosa, España ya era un imperio poderoso antes de que conozca América, por si acaso. Si no hubiese sido un imperio poderoso, no hubiese podido llegar hasta aquí. Era potencia mundial en navíos, por eso llegaron hasta aquí, junto con Portugal, por si acaso. España no necesitó de estas tierras para hacerse poderosa. España ya era poderosa cuando llegó aquí. Y del oro que se sacó, de la riqueza que se sacaron, el 20% iba para Europa, para España. ¿Para qué? Para financiar las guerras contra los musulmanes, porque si no ustedes, todos nosotros seríamos musulmanes. España, los musulmanes querían invadir Europa y querían desaparecer el cristianismo, pero con la plata de aquí se financió también las guerras. Y el resto, ¿dónde está? En las catedrales, en los hospitales, en los edificios, en las carreteras, en todo lo que se hizo aquí para levantar preciosas ciudades que no tenían nada que envidiar, ni a París, ni a Madrid, ni nada en Europa. Esa es tu historia. ¿Por qué nos descubrieron los malditos españoles? Nos hubiese descubierto Inglaterra. Les repito, si les hubiese descubierto Inglaterra, ninguno de nosotros estuviese aquí. Estuviesen aquí puritos gringos, hablando al inglés. Puritos gringos. O sea, yo nomás, puro gringo estuviesen. ¿Por qué? Porque los ingleses, fieles a su pensamiento, no tenían el pensamiento de España, fieles a su pensamiento, llegaban y exterminaban a los indios o los relegaban. Entonces, si nos hubiese conquistado Inglaterra, querido ignorante, tú no estuvieses aquí, hombre mestizo. El Quispe Mendoza sería, ¿qué sería? Brian Michael Trump, ¿no? Brian Michael Trump Hillary, algo así, ¿no? No sería el Quispe Mamani. No sería el López Sinaragua. Y no tuviésemos estos rasgos. No estarían aquí, estaríamos eliminados todos. Si nos hubiese conquistado Inglaterra. Pues chicos, les doy una noticia. Sí nos conquistó Inglaterra. ¿Saben cuándo? En 1821.
Los que tienen deseos de que nos hubiese conquistado Inglaterra, pues se cumplió su deseo en 1821. ¿Y para qué nos conquistó? 1, para dividirnos en republiquetas, y 2, para endeudarnos como si fuésemos un país tercermundista. Hasta ahora estamos endeudados, pero ese tiempo empezó toda esta esclavitud de la deuda externa con Inglaterra. Y 3, para quitarnos todas nuestras riquezas, que, repito, San Martín y Bolívar les entregaron así, en bandeja de plata. Así que si extrañas que tuviese, ¿por qué no nos pudieron exterminar? Pues porque no era necesario. San Martín y Bolívar se preocuparon de darle todo sin ningún sacrificio. No se preocuparon. Allá en América del Norte sí, ahí sí exterminaron. Aquí ya no era necesario. Profesor, pero con todo lo que nos ha dicho, ¿celebramos las fiestas patrias? Sí. Porque hay que celebrar a nuestro país. Porque yo no confío en un hombre, en una persona que no ame a su país. Alguien que no ama a su madre, que no ama a su Dios y que no ama a su país, aléjense de esa persona. Entonces, ¿hay que celebrar a la patria? Sí. ¿Que nos toca en julio con ocasión de la independencia? Bueno, ya está, no vamos a cambiar la historia. Pero, chicos, hay que celebrarla sabiendo nuestra historia, conociendo nuestra historia. Hay que conocer de dónde venimos para poder saber a dónde vamos a ir. Nuestra raíz es hispana y también inca, y de las otras culturas, que no era la cultura inca solamente, ¿no? Cultura inca. Entonces hay que conocer nuestra historia. ¿Celebramos nuestra patria? Sí. ¿Celebramos la independencia? Bueno, pero sí celebramos a nuestra patria. Por eso vamos a decorar, por eso vamos a cantar, por eso. Pero chicos, otra cosa, y con esto termino. A la patria se le celebra no solamente poniendo banderitas y decorando las puertas. A la patria se le celebra cuando cantan el himno nacional. Que da vergüenza cuando cantan el himno nacional. Cuando cantan, cuando no cantan. A la patria se le celebra ustedes siendo buenos estudiantes, portándose bien, siendo buenos ciudadanos, desde ahora que son estudiantes. Ahí se les celebra la patria, ahí se le ama a la patria. A la patria se le celebra siendo un orgullo para su familia. Así se celebra la patria. No aquí solamente poniendo que está bien, que está bien. Entonces, jovencitos, si hay que celebrar la patria. Algunos dicen, ay, no, el pueblo no celebra fiesta patria. Sí celebra fiesta patria. Pero en este sentido, conociendo la historia bien, para que no nos engañen. Hay que leer, jovencitos. No hay que quedarnos con lo que nos dan solamente los manualitos del colegio. Hay que leer libros, hay que buscar bibliografía. Si ustedes quieren bibliografía, dígame, profesor, ¿qué libro pueden empezar a leer para desmontar toda esta leyenda negra contra España y contra nosotros? Contra nuestra historia, contra nuestra identidad, nuestra cultura. Díganme, profesor, yo te voy a dar. No el libro porque cuesta caro y no me lo devuelven, pero sí la bibliografía. Y el día de tu cumpleaños pide libros. No pidas una laptop que te va a perder o un celular que te va a distraer. Pide libros. Fíjense, ¿cuántos años tienen ustedes? 14, 15, ¿no? 14, 15 años. Que hubiesen pedido libros desde los 7 años, que ya aprendieron, supongo 7 años aprendieron a leer. Yo sé que antes, ya 7 años. 7 años, 7 buenos, ya tuviesen 7 buenos libros, una bibliotequita pequeñita. Un libro, solamente pidiendo un libro por año para su cumpleaños. Un buen libro. Literatura, de historia, pero no pidan libros.